Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1. Em, Estamos integrados por César, yo, Laila, Ángel, Natalia, Héctor, Carla Dayana y Paulina. Como introducción tenemos que la contaminación por plásticos de un solo uso se ha convertido en una de las amenazas ambientales más graves a nivel mundial. Productos como bolsas, envases, botellas o cubiertos son utilizados solo por unos minutos, pero pueden permanecer en el ambiente durante siglos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que más de 7 millones de toneladas de plástico se han acumulado como los desechos, gran parte de ellos en vertederos, ríos y océanos. Esta acumulación masiva afecta directamente a la biodiversidad, ya que muchas especies marinas terrestres y terrestres confunden los plásticos con alimento o quedan atrapados en ellos, generando graves consecuencias ecológicas y sanitarias. Elegimos este tema porque refleja uno de los principales retos de la sociedad actual, la cultura de usar y tirar. Este modelo de consumo desmedido no solo incrementa la cantidad de residuos, sino que también contribuye al deterioro ambiental y el agotamiento de recursos naturales. Además, los plásticos de un solo uso tienen un impacto social económico, ya que su recolección y tratamiento implica grandes costos para los gobiernos y afectan actividades como la pesca o el turismo. Promover campañas para reducir su uso y fomentar materiales biodegradables o reutilizables es fundamental para construir hábitos de consumo más responsables. Primero que nada nos tenemos que remontar a la invención del plástico, empezando por el año 1862. Alexander Parkes creó la parquesina, el primer plástico a partir de la celulosa. Ahora, avanzando a 1907, Leo Baekeland crea el primer plástico llamado la baquelita, un plástico totalmente sintético. Y después, en el año de 1926, Waldo Semon crea el PVC, el cloruro de polivinilo, el que usamos justo ahora en tuberías o demás. Ahora, con los problemas ambientales. Esto trajo muchos problemas y el primer registro que tenemos es de los años 60, cuando se empezó apenas a notar una alta densidad de plásticos en el océano. Esto no significa que no hayan estado antes, simplemente que apenas se detectó. Bueno, esto afectó mucho a la vida marina y a las aves que habitan a las cercanías, y para finales de los 70 se habían reportado ya miles de muertes de focas al año por culpa de la contaminación del océano. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se disparó el número y cuando apenas se tomó seriedad a este tema por los plásticos de un solo uso que se desechaban no en botes de basura por problemas de la guerra, claro, pero ya después apenas se tomó con seriedad y se tomaron medidas, se pusieron organizaciones, pero bueno, en fin. Bueno, el contexto actual de hoy en día pues vendría siendo que la contaminación por los plásticos es una de las crisis ambientales más preocupantes a nivel mundial, ya que cada año generan millones de toneladas de plásticos de un solo uso, como las botellas, bolsas, popotes y envases, que tras ser utilizados por pocos minutos terminan contaminando ríos, mares y suelos durante cientos de años. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que si no se toman medidas para el 2050 podría haber más plástico que peces en los océanos. Esto pues vendría siendo una advertencia ya muy grave para la raza humana porque pues sí vendría siendo ya un problema muy grande. En la comparativa internacional está México, Japón y Alemania. En México, el uso de plásticos de un solo uso sigue siendo muy común. Aunque existen leyes para reducirlos, muchas veces no se aplican correctamente y el reciclaje todavía es limitado. Esto hace que el problema siga creciendo. En Japón, aunque el consumo de plástico es alto por el exceso de empaques, la población tiene una cultura muy fuerte de separación de residuos. Gracias a esto, a esta disciplina y a la tecnología, logran reciclar gran parte de sus plásticos. En cambio, en Alemania, el cuidado del medio ambiente es una prioridad. Su sistema de devolución de envases, llamado PFAND, motiva a las personas a regresar botellas y reutilizarlas. Además, las empresas son responsables de sus propios desechos,
lo que impulsa prácticas más sostenibles. En conclusión, estos 3 países muestran diferentes niveles de avance. México aún enfrenta muchos retos, mientras que Japón y Alemania demuestran que con educación, tecnología y buenas políticas es posible reducir el impacto ambiental del plástico y avanzar hacia una gestión más sustentable. Al investigar la problemática de la contaminación por plásticos, vimos que existen normas, regulaciones en 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Cada uno establece obligaciones específicas para el manejo adecuado de los residuos y la reducción del uso de plásticos de un solo uso. A nivel federal encontramos primero las normas oficiales mexicanas. Esta define cómo deben clasificarse y gestionarse los residuos especiales en México. Esta norma promueve la responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno y establece los criterios para la clasificación y el manejo adecuado de estos residuos. También está la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que plantea la eliminación gradual de los plásticos de un solo uso para el año 2025, excepto aquellos que no pueden sustituirse por otros materiales. Además, regula su uso, comercialización, distribución e ingreso a áreas naturales protegidas. Luego está a nivel estatal. Se aplica la ley del uso de bolsas de plástico y popotes en establecimientos comerciales, que prohíbe el uso de popotes de plástico en bebidas y limita el uso de bolsas desechables para el traslado de mercancías. Los ayuntamientos deben informar, supervisar y asegurar que los establecimientos cumplan con disposiciones fomentando el uso de bolsas reutilizables o biodegradables. Otra regulación también importante es la norma ambiental estatal, que contribuye a la protección del capital natural de Nuevo León mediante la regulación de cómo los generadores de residuos, tanto pequeños como grandes, deben disponerlos en áreas naturales protegidas. Para terminar, está a nivel municipal. Existen reglamentos que refuerzan estas acciones. El reglamento de limpia del municipio de Monterrey establece obligaciones de ciudadanos y establecimientos en cuanto a horarios de separación de residuos y responsabilidades para prevenir la contaminación por plásticos en la vía pública. Luego, por otro lado, el reglamento del Servicio de Limpieza Municipal de San Nicolás de los Garza, en su capítulo BI, artículo 34, sanciona acciones como arrojar, abandonar o esparcir basura en espacios públicos, como parques, plazas o terrenos no autorizados. La propuesta de sustentabilidad y la ejecución del proyecto. Bueno, este proyecto, aquí proponemos una acción sencilla que se llama sustitución de botella desechable por termo durante una semana, y su objetivo es reducir el uso de plásticos en las actividades diarias, en este caso principalmente botellas desechables, y pues aquí cubrimos las 3 dimensiones de sustentabilidad, que es la ambiental, ya que buscamos disminuir la cantidad de residuos; social, porque buscamos la participación colectiva; y económico, porque pues representamos un ahorro, porque el uso de termo, al usar termo, pues se elimina la necesidad de comprar botellas desechables. Esta acción está enmarcada de acuerdo al ODS 12, que es producción y consumo responsables, y el 13, que es acción por el clima, que incentivan a la adopción de hábitos sostenibles y la reducción del impacto ambiental. El proyecto respeta y se vincula con la legislación mexicana, que promueve la gestión responsable de residuos de plásticos. En la ejecución, primero, para planearlo, la planeación consistió más que nada en definir la acción social que íbamos a tener, establecer una estrategia de participación, y pues en este caso se decidió realizar este reto, que una semana sin botellas desechables, donde se invitaba a la comunidad cercana a sustituir el uso de botellas de plásticas por termos, y se elaboró este cartel con una imagen informativa, y fue difundida por medio de redes sociales como convocatoria. Y la estrategia para que la gente participara se basó en la responsabilidad social compartida, invitando más que nada familiares, amigos y compañeros a involucrarse de manera activa, y cada participante debía comprometerse a utilizar un termo durante 7 días consecutivos y compartir una evidencia fotográfica o un breve comentario de su experiencia. Y de esta forma se logró integrar una comunidad de práctica ecológica en torno a un objetivo en común, que era reducir el uso de plásticos desechables y reflexionar sobre su impacto en el consumo diario. Los resultados, tenemos que durante el proyecto seguimos varias etapas, 4 etapas.
Primero, identificamos la problemática, detectando que los plásticos y la basura doméstica son una de las principales causas del daño en ríos y mares. Después, en la planeación, se decidió que crear materiales visuales, como la imagen que hicimos en la sección anterior, para informar y generar conciencia sobre la reducción de plástico. En la implementación, que es la fase 3, estos materiales se difundieron en redes sociales para llegar a más personas y promover reflexión sobre el cuidado del agua. Finalmente, en la evaluación se observó que el proyecto logró sensibilizar tanto al equipo como al público, reforzando la importancia de la responsabilidad social para impulsar cambios y fomentar la sustentabilidad ambiental. Aquí tenemos unas fotografías de los resultados de más que nada la intervención social que hubo, donde se pueden observar cómo se estuvo difundiendo el cartel que hemos visto previamente y los resultados algunos de los resultados que obtuvimos.